¿Qué tal? En este video quiero compartir con ustedes una herramienta administrativa de gran utilidad que considero puede ser muy útil para que ustedes puedan planear, controlar y sobre todo dar supervisión, seguimiento del progreso de sus operaciones de comercio internacional, independientemente de su alcance o de su naturaleza, pero que siempre puedan valerse de esta herramienta como forma de comunicación y como forma de monitoreo directo y cotidiano. Recordemos que las herramientas administrativas tienen por finalidad facilitar la toma de decisiones y darle sobre todo aplicación a las herramientas. Esta herramienta eh, que trataremos en este video son los gráficos o diagramas de Gantt, una pequeña gráfica que nos permite relacionar tiempo y actividades. ¿Qué es un gráfico de Gantt o un diagrama de Gantt? Es una gráfica como la que se ve aquí en pantalla en la parte inferior y se atribuye su generación, su diseño y su aplicación a Henry Lawrence Gantt, quien fue un asesor e ingeniero en Estados Unidos de algunas de las principales obras y macroobras en alguno de esos estados de la nación americana, y que bueno, desarrolló esta herramienta y permitió que se diera un seguimiento muy preciso, muy visual y muy útil a el progreso de estas obras. ¿Por qué es importante o por qué esta colaboración de Henry Gantt se convierte en una herramienta administrativa tan importante? Bueno, porque permite reunir en una sola expresión visual la relación entre fechas, tareas y plazos. Entonces, el gráfico de Gantt nos permite relacionar, tal como lo veremos en estas diapositivas, cómo tenemos que organizar, cómo tenemos que proyectar y sobre todo dar seguimiento y en su caso corrección a las actividades y a los tiempos que implican esas actividades. En un gráfico de Gantt nos vamos a encontrar con la relación entre duración, relación, compromisos, opciones y el progreso de las actividades. De esa manera, algunas variables tan intangibles como la relación entre las actividades o los compromisos, los objetivos de las actividades, comienzan a tomar una expresión visual, una expresión en tiempo, en forma y sobre todo, quizá una de las partes más importantes de esta herramienta, los responsables y el progreso de las actividades. Entonces, si tú en tu oficina, si tú en tu departamento tienes problemas con esta información, con el flujo, cómo te llegan los reportes, cómo te notifican los avances, cómo supervisas el progreso de las actividades, un gráfico de Gantt puede ser una muy buena alternativa, una herramienta bastante simple y por supuesto que cumpla este objeto de darte información, de comunicar la información y de corregir en tiempo cualquier posible desviación. Son herramientas que también nos ayudan, como ya decía, a comunicar y sobre todo se utilizan mucho al interior de los equipos logísticos de alto desempeño. Las utilizamos como una de las formas más visuales, gráficas y operativas de retroalimentar cómo se están desempeñando las actividades y en qué nivel de avance y de progreso está cada una de ellas. De este modo, podemos identificar que las actividades que dependan de una principal o de una anterior se estén ejecutando en tiempo, en forma o, en su defecto, qué podemos hacer para corregir una posible desviación. Entonces, en un diagrama de Gantt podemos reflejar sin problemas estos cuatro aspectos: el flujo logístico de una operación internacional, los tiempos de estas operaciones, incluso reflejar algunos lead times, los tiempos de despacho, los tiempos estimados de llegada, los tiempos de maniobra, tiempos de entrega, tiempos de procesamiento, etcétera. Y por supuesto los responsables y las variaciones entre la planeación y la ejecución son una de las principales ventajas que vamos a poder obtener de una gráfica de Gantt. Entonces, vean la utilidad que puede tener esta herramienta, vean la forma en la que puede colaborar esta información plasmada de una manera muy visual en nuestra toma de decisiones y también en la retroalimentación que daremos al equipo. Una gráfica de Gantt puede ser tal como esta que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Y para explicar y entender su estructura, basta conocer dos principales variables: la variable tiempo y la variable actividades. Entonces, muchos de nosotros en el ámbito logístico lo saben bien,
siempre trabajamos contra tiempo, siempre tenemos plazos, promesas de entrega, fechas de cumplimiento de pedidos, etcétera. Entonces, en logística, el tiempo es una de las variables mucho más difíciles de administrar, y las actividades no siempre son homólogas o no siempre son estándar. Entonces, un cronograma, como el que estamos viendo aquí, ¿no? Nos empieza a dar nociones del tiempo, nos empieza a dar nociones de cómo las actividades van ocupando esta distribución en el tiempo y cómo están relacionadas unas entre otras. Cuando empezamos a evolucionar las relaciones entre tiempo y actividades y vemos el progreso, la comparación entre planeación y la ejecución real, la participación de responsables y datos específicos de la operación, entonces empezamos a integrar una gráfica de Gantt. Vean entonces cómo toda la información que tú requieras para tu toma de decisiones se puede reflejar sin problemas en este gráfico, dada su estructura sencilla, flexible y por supuesto muy orientada a saber qué estamos haciendo, cómo está su progreso y quién está a cargo de dichas actividades. La pregunta, ¿cómo empezar? Hay algunas premisas básicas que se requiere conocer antes de elaborar una gráfica de Gantt y vamos a mencionar algunas de ellas. La primera, la más importante, es por supuesto conocer el proceso, sus procedimientos y las tareas. Para poder hacer una gráfica de Gantt que nos sea útil y que sirva para las finalidades de organización y de comunicación que hemos comentado, es esencial que tengamos la lista de actividades o nos podemos apoyar en un flujograma de actividades y por supuesto conocer la relación entre cada una de ellas. Entonces en un flujograma puedes ir relacionando, ¿no? Según cómo van interactuando las áreas y los flujos, qué actividades están una tras de otra, o bien una lista de actividades y que podamos reflejar la duración en alguna unidad de medición del tiempo, días, horas, etcétera. Una vez que tenemos este desglose, este entendimiento de las actividades, podemos hacer una relación entre esas actividades y sus plazos. Aquí en pantalla están viendo ustedes un ejemplo de algún flujo estándar que manejamos alguna vez para embarques. Y bueno, tenemos actividades perfectamente enlistadas, dependientes unas de otras, una recepción, un despacho de exportación o customs clearance, transportación de Italia a México, llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, un despacho de importación y un transporte interno del aeropuerto hacia un almacén de las operaciones. Y vean cómo al empezar a hacer este listado de actividades, comienzas prácticamente a homologar y a analizar cuáles son aquellas que tienen una repetición constante, cuáles son las comunes, cuáles son las que agregan valor, cuáles son las que solamente incrementan costos, y es un ejercicio que nos permite incluso hacer una primera reducción de procesos. Y después es muy recomendable que hagas una revisión de qué actividades, en qué plazos, cómo influyen las primeras a las segundas, cómo afectan las fechas, cómo pueden prolongar los tiempos y darle una expresión en duración. Entonces, segundo elemento, relacionar las actividades y sus plazos. De esta manera podemos entonces obtener algo, una estructura como la que ven en pantalla. En este caso, yo soy muy adepto a trabajar en una aplicación muy sencilla, muy básica, que se llama Gantt Project, distribución libre, de licencia abierta, y entonces me gusta mucho trabajar con esta herramienta, pero ustedes, bueno, lo pueden trabajar en Excel. Hay infinidad de aplicaciones que te generan ya las gráficas de Gantt y cada una tiene sus particularidades, sus beneficios visuales o sus beneficios de programación. En fin, la parte importante es que podamos obtener el máximo desempeño de la herramienta, obviamente, y según la herramienta, según el nivel de especificidad que le quieras dar a tu diagrama de Gantt, se pueden mejorar muchos aspectos. Esto va a depender de las herramientas que requieras utilizar y sobre todo de este proceso. Qué tan importante es para tu equipo de trabajo la retroalimentación basada en estos datos y qué tan en serio se toman la planeación siguiente. Aquí quiero poner un ejemplo de un embarque, el embarque 6. Pues tuvimos un desfase
en el despacho de importación. Evidentemente, una actividad que en los embarques previos había tomado, vamos a referirnos a las capturas anteriores, una actividad que había tomado en promedio 1, máximo 3 días, de pronto a cierre del año, nos toma 1, 2, 3, casi 4 semanas. Entonces, aquí tenemos visualmente, ¿no? y sin el riesgo de la subjetividad, sin el riesgo de la situación en la que se toman los problemas de manera personal, tenemos ya un elemento, un dato que me está diciendo, hey, falló la actividad despacho de importación del 26 de diciembre y lo liberamos hasta el 18 de enero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué variables fueron las problemáticas? Y puedes identificar, ¿no?, que en las mismas fechas teníamos el embarque 7 y sin embargo el despacho de importación se tomó 2 días y justamente los días finales del año, ¿no? Entonces, aquí ya el equipo tiene que tomar decisiones, analizar al proveedor, analizar los trámites, porque quizá este embarque se planeó, ¿no?, con mucho mayor anticipación, con mucho mayor detalle en los planes de contingencias, en la documentación y en el proveedor encargado de hacer el transporte y en el agente aduanal, y la coordinación fue pues muy buena, prácticamente 2 semanas, pero en el embarque anterior quizá algún trámite, algún documento, algún proveedor nos falló y derivó en un desfase y en una prolongación del tiempo de ejecución, porque esto se traduce por supuesto en almacenajes y en algunos otros conceptos de gasto que nadie quiere reflejar en sus historiales y en sus expedientes. Entonces vean aquí cómo ya tengo un parámetro, ya tengo una forma de medir, visualizar el desempeño y por supuesto de evitar que esto vuelva a suceder. Y si comienzo a analizar esos datos, por supuesto que voy a lograr mayor dinamismo y mayor fluidez en los procesos y mayor comunicación con el equipo de trabajo y mayor sincronía con mis proveedores y socios estratégicos. Obviamente se puede mejorar, además de la comunicación con el equipo, de la toma de decisiones, se puede mejorar la forma en la que se desarrolla y en la que se aplica el diagrama de Gantt. Muchas aplicaciones y muchos software ya nos permiten automatizar la generación de estos diagramas y obviamente su difusión al interior de la empresa, quizá una impresión en gran formato en el área de embarques, un correo electrónico con el PDF a modo de reporte con los jefes y coordinadores, y en el mejor de los casos un pantallazo o lo exportas a imagen o a PDF para mandarlo a los gerentes y lo puedan consultar desde el teléfono. Y bueno, quizá incluso lo compartes en tu portal de la empresa con tus proveedores para que conozcan el proceso, las fases y los plazos para cada actividad. Además, la gráfica de Gantt nos puede servir para otras dimensiones u otras áreas de la administración, como pueden ser los famosos CPAs, ¿no?, o análisis de ruta crítica, y por supuesto nos pueden dar mucha noción de cómo administrar proyectos al interior de la empresa, al interior de los departamentos. Tiene muchísima utilidad y nos va a dar mucha visibilidad del flujo logístico y de su cumplimiento. Si quieren más información, alguna consultoría o capacitación al respecto, por favor no duden en escribirme un correo. Aquí aparece mi dirección, g.guzman.cano@gmail.com, o vía mensajería, WhatsApp o mensaje de texto 22 25 16 8433, específicamente en Facebook con el @comercio y pens logístico. En LinkedIn también me pueden encontrar con mi nombre, Guillermo Guzmán, y con gusto podemos profundizar en esta temática, ayudarles a desarrollar sus herramientas y también formar equipos de alto desempeño que sean conscientes de la comunicación y que utilicen estas herramientas como un medio fácil, dinámico y rápido de solucionar problemas. Gracias y hasta el siguiente video.